Si eres jardinero, sabes que quieres que tus plantas siempre estén sanas, ¿verdad? No marchitadas, no secas, para que puedan producir hojas y frutos. Y si no están sanas, haces lo que sea necesario para que vuelvan a estar sanas, ¿no? Si eres un pastor cristiano, también quieres que tu gente, tus ovejas, estén sanas, para que estén creciendo en conocimiento de Dios y en su fe. Y para hacer eso es lo que nos enseñan en el seminario, tienes que mantenerlos conectados con Jesús. Como Él dijo en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. El apóstol Juan era el pastor de una congregación o varias congregaciones en el área de Éfeso, que hoy en día queda en Turquía. Y como cualquier pastor cristiano, él quería que su gente estuviera sana, conectada a Jesús. Era su pasión. Pero en el tiempo cuando él escribió esta carta, entre quizás 70 y 90 después de Cristo, todo no iba bien en su congregación. Porque había personas en la congregación que habían dejado de creer la palabra de él y la palabra de los otros apóstoles. Y no estaban caminando en la luz, estaban caminando en la oscuridad. Al estudiar la historia de la iglesia, siempre me ha asombrado que aún durante la vida de los mismos apóstoles de Jesús surgieran maestros que dijeran, ¿saben qué? Nosotros sabemos más sobre Jesús que ustedes. Es que ustedes no entienden bien a Jesús y su mensaje. Estamos aquí para mostrarles cuál es la verdad. Increíble. Pero sucedió. Y estaba sucediendo en esta congregación, mientras el gran apóstol Juan aún vivía. Y no podía él dejarlo así. Y muestra que cualquier creyente puede apartarse de la verdad y apartarse de Cristo y de la iglesia. Algunas personas te dirán que si tu iglesia enfatiza la sana doctrina, no habrá mucho amor. Que se excluyen más o menos. Sana doctrina significa no mucho amor. Si hay mucho amor, no. Pero Juan sabía que no era la verdad. Juan sabía que la creencia en la sana doctrina de los apóstoles produciría una congregación vibrante que producía frutos. Una congregación que caminaba en luz. Él quería las dos cosas para su congregación. Y era uno de los objetivos de escribir esta carta, para que su congregación volviera a la verdadera fe en la doctrina de los apóstoles y para que caminaran en la luz y mostraran su fe por sus vidas. Normalmente en la antigüedad, cuando uno escribía una carta, primero declaraba su nombre, la primera cosa que es declarar su nombre, y después el nombre o nombres de los destinatarios. Pero Juan no lo hace. No pone su nombre al principio ni el nombre de los destinatarios, sino que va directamente al grano. Él procede directamente al tema que quiere destacar en esta carta. ¿Y cuál es el tema? Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué destacar un tema así? Porque si no creemos la verdad sobre Jesús, no vamos a creer otras verdades de la palabra de Dios tampoco. Así que empieza, capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto
para que nuestra alegría sea completa. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que Juan quiere que sepamos sobre Jesús? Quiere que sepamos que Él ya existía en el principio. ¿Qué principio? Bueno, el principio del universo. Que cuando el universo fue creado, Jesús ya existía, porque es verdadero Dios que siempre ha existido en una relación personal y eterna. ¿Con qué? Con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios es espíritu y no se puede tocar. Pero Juan dice aquí que Él y los otros apóstoles oyeron lo que dijo Jesús con sus oídos, lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos. ¿Cómo? Porque el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana que podía ser oído, escuchado, visto y tocado. Y fue oído y escuchado y tocado por Juan y por otros. Y no sé si notaste cuántas veces Juan repite esas palabras en estos 4 versículos sobre la experiencia que tuvieron con Él, de oírlo y tocarlo y verlo. ¿Por qué lo hace? Para que ellos sepan que Él tiene la autoridad para hablar sobre Jesús. Porque Él fue un testigo personal, un testigo ocular del ministerio y de la vida de Jesús. ¿Qué es lo segundo que Él quiere que sepamos sobre Jesús? Que Él es el verbo de vida. Un verbo es una palabra, y ¿qué hacen las palabras? Expresan ideas, conceptos, mensajes. ¿En qué sentido es Jesús un mensaje? Él mismo nos dice cómo es Dios, porque Él es Dios y hombre, y vino aquí para decirnos cómo es Dios. ¿Y cómo es? Es un Dios de amor, un Dios que quiere que tengamos vida, y esa vida es comunión eterna con Él. Es la vida que quiere para nosotros. Pero Jesús no vino para explicarnos cómo nosotros podemos adquirir o obtener esa vida. Él vino a obtenerla por nosotros. Y ese es el punto de Juan aquí, que Jesús es el único que pudo hacerlo. Solo alguien que era verdadero Dios y verdadero hombre pudo sustituir nuestra vida pecaminosa por su vida perfecta ante Dios. Solo Él pudo sustituirnos bajo la justicia de Dios, recibir sus bofetadas y recibir el castigo de nuestros pecados para que fuéramos devueltos a la comunión con Dios. Solo Él pudo hacerlo. Solo un Salvador que era Dios y hombre. Muchas personas de hoy en día que son escépticas con respecto a Jesús, creo que la mayoría diría, sí, yo admito que vivió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Un buen maestro, un rabino judío, fundador de la religión cristiana, pero dirían, no creo que sea Dios. Era un hombre. Pero en la congregación de Juan, en Éfeso, había personas que decían, sí, Jesús era Dios, pero no era hombre. Todo lo contrario. Eso se llama docetismo. Docetismo viene de una palabra griega que significa parecer. ¿Por qué se llama docetismo? Bueno, porque ellos habían caído bajo la influencia de la filosofía griega que decía, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, o el alma. Okay, el cuerpo malo, el alma bueno. Así que para ellos era inconcebible que Dios asumiera una naturaleza humana. Eso no podía suceder en el concepto de ellos. Por eso decían, nosotros sabemos la verdad. Jesús pareció un hombre, pero no era un verdadero hombre. Entonces decían a la gente, no, Jesús no era un hombre, era Dios, pero no un hombre, solo parecía un hombre. Pero Juan usa su autoridad apostólica para decirles, no, eso no es cierto, solo un Salvador, que es a la vez hombre y Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, puede restaurarnos a la comunión con Dios. Pues, ¿cómo obtenemos entonces esta comunión con Dios? O que esta vida eterna.
simplemente creyendo el mensaje que enseñaron los apóstoles. Ellos recibieron el mensaje de Jesús, ellos transmitieron ese mensaje al mundo. Nosotros recibimos ese mensaje de Él en los escritos que dejaron atrás. Y cuando lo creemos, recibimos el perdón de nuestros pecados. Recibimos comunión eterna con Dios. Pero podríamos decir, ok, nuestra experiencia ha sido muy diferente que la de Juan y los apóstoles. No hemos podido ver a Jesús, ni escucharlo, ni tocarlo. ¿Significa que nuestra forma del cristianismo es inferior a la forma de ellos? Había personas en Éfeso que se aferraban a una filosofía que se desarrollaba, que se llamaba gnosticismo. ¿Alguien ha oído de gnosticismo más? Sí, todavía existe hoy. Y viene de una palabra griega, conocimiento. ¿Y qué decían los gnósticos? Decían, para que tú tengas comunión con Dios, para que tú tengas vida eterna, necesitas gnosis, necesitas un conocimiento secreto. Y nosotros somos como tus guías para que tú obtengas ese conocimiento secreto. El conocimiento que los apóstoles les dieron realmente no es suficiente, necesitas otra cosa. Este conocimiento secreto. Cosas ocultas. Pues hoy en día hay personas que te dirán lo mismo. Te van a decir, si tú realmente quieres saber si Dios es real, si quieres saber si tu fe es real, si Jesús es Jesús, tienes que buscar otra cosa, además de lo que dice Dios en la Biblia. Necesitas buscar una revelación especial, conocimiento oculto, sueños y visiones de Dios, experiencias místicas o extáticas, para que sepas que Dios es real, para que sepas que tu fe es real. Pero amigos, Juan escribió esa carta en parte para decirles a ellos y a nosotros que los gnósticos estaban equivocados. Les dice aquí, al confiar en la palabra que él y los otros apóstoles habían enseñado, recibimos comunión con Dios. Ya lo tenemos y no necesitamos nada más. Y nuestra alegría es completa, porque el mensaje de los apóstoles es un mensaje de alegría, es buena noticia. Estoy pensando en una palabra y algunos de ustedes saben qué es. Evangelio. El mensaje de ellos nos da gozo, porque nos convence de que Jesús lo hizo todo para hacer paz entre nosotros y Dios. Tenemos comunión con Él. Y no hay un mensaje más alegre que esta. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de los apóstoles y en los profetas del Antiguo Testamento. Pues esa comunión que tenemos por medio de la fe en Jesús produce otra comunión. Aquí en la iglesia a veces nos llamamos que hermanos y hermanas. ¿Por qué? ¿Somos una asociación de personas que son fanáticos del mismo equipo de fútbol? No. Todos somos por Barça, ¿verdad? No por Real Madrid. No. Que hay diferencias aquí. No es una asociación de personas con gustos similares o preferencias semejantes. Va mucho más allá de eso. Nuestra comunión es una comunión entre nosotros, que es una comunión con Dios y una comunión unos con otros, una comunión espiritual y eterna por la fe en Jesús. Somos miembros del cuerpo de ¿quién? Cristo. Es una relación espiritual con Él y unos con otros. Significa que tenemos una comunión mutua, que somos miembros de una misma familia. Significa que tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo perdón, la misma paz, la misma herencia en el cielo. Entonces tenemos tanto en común y es una comunión producida por esa comunión que tenemos con Dios por medio de la fe en Cristo, porque todos tenemos esa fe. Pues ahora Juan nos dice en los próximos versículos, ¿cuál es el estilo de vida que el Señor quiere ver
en las personas que tienen comunión con Él. Y eso afecta la comunión entre nosotros. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Es posible que una persona tenga comunión con Dios por la fe en Jesús y viva una vida caracterizada por la oscuridad pecaminosa? Según Juan, la respuesta es no. Pero había quizás los gnósticos dentro o en Éfeso estaban quizás diciéndoles a las personas, sabemos de la historia que decían esto, bueno, tu cuerpo es malo, tu cuerpo no se puede mejorar, va a ser destruido cuando venga Jesús, así que haz lo que tú quieras con tu cuerpo. No importa, eso no va a hacer daño a tu alma. Vive como tú quieras. Pero Jesús dijo en Mateo 15, dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces, si estás viviendo una vida caracterizada por estas cosas que menciona Jesús, ¿dónde está el problema? Aquí, en tu corazón. Tu cuerpo manifiesta lo que está en tu corazón. Y ser creyente significa caminar en la luz de Cristo, dejando siempre que Cristo nos guíe por medio de su palabra, que nos lleve al arrepentimiento. Es como un reflector, si puede poner esta foto. Aquí hay un reflector y un escenario oscuro. Entonces, mientras que la persona permanezca dentro de la luz del reflector, puede moverse. ¿Y qué hace la persona que controla el reflector? Sigue a la persona. Entonces, siempre va a saber hacia dónde va si sigue en la luz. Y así es con Cristo y nosotros. Él nos guía por medio de la luz de su palabra. Por donde quiera que vayamos, está esta luz. Si nos permanecemos en la luz, nos permanecemos en Él. Pero si empezamos a salir de la luz, ¿qué va a pasar? Nos vamos separando de Él. Y esa separación puede volverse permanente si seguimos haciéndolo. Es el peligro del cual nos advierte Juan aquí. Y si nosotros en nuestras vidas cristianas estamos saliendo de la luz de Cristo, involucrándonos con el pecado de una manera regular, ¿cómo va a afectar nuestra relación con nuestros hermanos en la fe? Va a debilitar esta comunión y la puede destruir. ¿Cómo vamos a actuar si estamos viviendo en la oscuridad? Vamos a dejar de ver las personas aquí como verdaderos hermanos y solamente como personas, quizás con rasgos y atributos que no nos gustan. Vamos a dejar que el egoísmo nos guíe en nuestras relaciones. Vamos a juntarnos quizás solamente con personas en la iglesia que comparten nuestras opiniones y preferencias y mirar a los demás con un poco de desdén porque no hacen lo mismo. Y comenzamos a enfocarnos en las faltas de otros, como si nosotros no tuviéramos ninguna. De hecho, es algo del cual Él nos advierte en los próximos versículos 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie, ni siquiera un cristiano, puede ser perfecto. Y negar la existencia de nuestro pecado o nuestra responsabilidad por él es un error fatal. Y Juan lo llama lo que es hacer a Dios pasar por ¿qué? Mentiroso.
Es decir, Dios sabe cuando hemos pecado y si nosotros lo negamos, hacemos pasar a Dios por mentiroso. Y es sorprendentemente fácil para un cristiano caer en eso, como engañarnos con respecto a nuestro propio pecado. Y hay varias maneras en que puede suceder, pero sucede a veces cuando estamos enfocados en las fallas de los demás, en mirar a la gente con juicio en nuestro corazón, juzgando la conducta de ellos. Entonces estamos tan enfocados en la astilla en el ojo de nuestro hermano que no vemos la viga que está en nuestro ojo. No nos damos cuenta de nuestro pecado y esto puede llevarnos a justificar nuestro pecado, a pensar que no es tan malo. No ayudamos a nuestro hermano a conquistar su pecado, sino lo criticamos y lo juzgamos porque quedamos mejor. Y eso no es caminar en la luz, eso es caminar en la oscuridad. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre nosotros si hacemos eso? Su opinión es que somos mentirosos engañados, que se han olvidado de que necesitan un Salvador. Y sí necesitamos un Salvador. Y lo tenemos. ¿Notaste la asombrosa palabra que puso entre los versículos 8 y 10? En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y luego dice en capítulo 2, versículos 1 y 2, mis queridos hijos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio, ¿cuál fue la palabra? Propiciación por nuestros pecados. Aquí está, Jesús es el cumplimiento de lo que leímos en el Antiguo Testamento. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Estas son palabras amorosas de un pastor que amaba a sus ovejas y quería que supieran que en Cristo tenían perdón. Y son palabras del buen pastor Jesús, palabras cariñosas de Él, ¿para quiénes? Para todos nosotros. Y nos dice, admite que en ti hay oscuridad. Tienes una naturaleza pecaminosa que no va a mejorar y te va a llevar al pecado cada día. Pero cada día recuerda que tienes un Dios de gracia, de amor inmerecido. Y mandó un Salvador para ti. Y en su Hijo, por la fe en Él, tienes perdón completo de todos los pecados. Tu perdón, tu condición de hijo de Dios no depende de lo que tú hagas. Depende de la promesa y la fidelidad de Dios. Dios prometió mandar a un Salvador y mandó a su Hijo. Y Él quitó de una vez por todas toda tu culpa delante de Dios. Él satisfizo la justicia de Dios para que nunca tendrás que enfrentarla. Y Él es tu abogado. No tengo un abogado humano, no he tenido necesidad de uno, pero tenemos necesidad de un abogado celestial y Él lo es, que siempre aboga por nosotros ante el trono de Dios para que nos perdone. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar Jesús por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Tu abogado. Entonces, para concluir, podemos decir que la comunión entre Dios y hombre en la persona de Jesús nos da la posibilidad de comunión con Dios. Y por la fe en Jesús recibimos esa comunión. Esa comunión con Dios produce también comunión con otras personas que creen, con los otros creyentes en su cuerpo. Y la comunión con Dios también nos transforma para que podamos caminar en la luz. Entonces, deja que la gracia de Dios te transforme, que te convierta en una persona que sigue la luz de la palabra de Dios. Que sigue la luz de los apóstoles.
aunque no ha podido ver o escuchar o tocar a Jesús. Deja que la gracia de Dios te transforme en una persona que desea caminar diariamente en la luz de la santidad de Jesús. Una persona que siempre busca ser más y más como Jesús cada día. Deja que su gracia te transforme en una persona que ama a sus hermanos en la fe, que los considera hermanos, familia. Una persona que pide perdón a ellos cuando les falla. Una persona que perdona a ellos cuando ellos le fallan. Una persona que los ama, los apoya y los ayuda incondicionalmente, como si fueran miembros de su propio cuerpo. Juan, el apóstol, quería que en su iglesia la gente creyera la verdad revelada por los apóstoles. Y quería que caminaran en la luz. Y sabía que la primera cosa produce la segunda. Y mi deseo, espero que sea tu deseo también, es que nosotros todos hagamos lo mismo. Que siempre creamos que la palabra que nos dieron los apóstoles sobre Jesús es suficiente. Que nos da comunión con Dios, comunión unos con otros, y nos permite y nos transforma para que caminemos en la luz. Amén.